Listos, arrancamos. Primer punto, yo tengo que hablar del indigenismo. El indigenismo, si bien es cierto, aparece más o menos entre 1930, 1950. El indigenismo aparece más o menos posterior al gobierno de Leguía, ¿cierto? Cuando aparece Sánchez Cerro, ese es el indigenismo. Bueno, si hablamos del indigenismo, la primera pregunta sería esta. ¿Qué es un indio y qué cosa es un indígena? Este es nuestro primer punto, nuestra primera interrogante. ¿Es lo mismo decir indio que indígena? Al menos en literatura, ¿es lo mismo decir indio e indígena? ¿Tú qué dices? Vamos a ver. Un abrazo para Cañete, para Chincha, Ayacucho, Cusco, Ica. Qué rico estoy viajando, guacho. Wow, cuántos recuerdos, pero buenos recuerdos, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver, tú que estás allí, en cualquier lugar de este bello país o en las afueras, o en el universo 7, vamos, dime, ¿qué es indio y qué es indígena? ¿Son lo mismo? Vamos a plantearlo. Un indígena. Clorinda Mato hablaba de literatura del indio. Es más, hasta en la novela de Ciro Alegría se usa mucho el término indio, además de comunero. Indio e indígena. Vamos a analizar. En el curso, el término indio y el término indígena pueden aludir a la misma persona. ¿Qué varía? La óptica. ¿Qué varía? La forma como lo mencionas. Por ejemplo, si tú te refieres de manera despectiva, si tú te refieres de manera insolente, si tú te refieres de manera peyorativa a este personaje, es un indio. Un indio. En cambio, si tú le das un lugar, si tú lo consideras una etnia, un grupo aparte, estás hablando de un indígena. ¿Te das cuenta? Por eso es que en literatura vamos a ir del indianismo al indigenismo, ¿cierto? Del indianismo al indigenismo. ¿Qué dice esto? Nostalgia entonces porque ya no llevas indigenismo, no entender eso. A ver. Uy, caramba, casi se me cae el teléfono y en vivo. Ya, vamos, no me distraigo con los comentarios, si no nunca acabamos. Si hablamos de indio, el indio es un término despectivo, el indio es un término peyorativo, el indio es un término de desplazo. En cambio, el indígena es un término étnico, el indígena se refiere a un grupo con deberes y derechos tan igual a cualquier otro. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa será el indigenismo? El indigenismo es una etapa donde predomina un deseo, la revaloración. Vamos a revalorar a este personaje, al indígena. Sabemos que en un primer momento, en una primera ola, el indigenismo se centró sobre todo en los Andes. Ojo, hoy en día sabemos que la palabra indígena puede aludir a los Andes como a la Amazonía, pero en un primer momento el indigenismo se centró en los Andes. ¿Listo? Entonces, vamos a revalorar al indígena. Ahora la pregunta es, ¿cómo revaloramos al indígena? Simple, al indígena lo revaloramos mostrándolo tal y como es. ¿Qué significa? No lo menosprecies, ni tampoco lo exaltes innecesariamente. ¿Qué significa? Muestra una imagen real. Se podría decir que el indigenismo tiene un propósito, mostrar esto, la imagen veraz del indígena. ¿Por qué la imagen veraz? Te cuento, porque mucho tiempo se mostraban imágenes falsas. En algún momento se mostraba al indio desvalido, al indio ignorante. Era una imagen cambiada, trucada. No era lo que es verdaderamente un indígena. Un hombre con cosmovisión, un hombre con vida, un hombre con pasado, un hombre con sueños. El indigenismo tiene ese propósito. Revaloraremos al indígena mostrándolo tal y como es. Vamos a impregnar Lima de elementos andinos, elementos quechua en un primer momento, pero luego también de otras tradiciones. Por eso luego hablaremos de un neoindigenismo, ¿ya? ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Ahora sí, ya estamos conectados, somos más de 100, ¡qué emoción! Ya pues la gente melancólica, yo recuerdo que me enseñaba hace años, ¿qué hace años? Soy chibolo, ¿qué tiene? No. A ver, ¿qué mes estamos? Estamos agosto. Estamos a 17 años de la primera clase que hice en una academia en el centro de Lima.
Bueno, vamos, sí, chivolo, chivolo. Vamos a ver, si hablamos nosotros del indigenismo, el indigenismo se caracteriza por lo siguiente. Ya vamos a dejar de lado el tema del indio para acercarnos al tema del indígena. Vamos a mostrarlos tal y como son. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, los indígenas de la Amazonía hoy en día todavía están en un proceso de revaloración. Cuando tú a veces caminas, quizás si vives en el centro de Lima o en alguna otra parte, y ves nativos amazónicos danzando con sus trajes, se ve vistoso, se ve bonito. Pero te pregunto, ¿sabes en qué dioses creen, por ejemplo, los chipivos? ¿Sabes en qué creen los achaninkas? ¿Sabes, por ejemplo, si este pueblo Bora tiene fantasías o tiene un lugar para el más allá, tiene un mundo de los muertos? Si te das cuenta, muy poco sabemos de los pueblos amazónicos todavía. Más sabemos de los pueblos andinos. Debido al indigenismo, la ola de cultura y cosmovisión andina va a llegar a todo el Perú. Pero poco a poco lo amazónico todavía tiene mucho por avanzar. Al menos del mundo quechua sabemos del Janampacha, el Caipacha, el Ucupacha, ¿te das cuenta? Ya está. Buenas noches. Hola Yulisa, ¿qué tal? Ahora, vamos a ver, si hablamos nosotros de indigenismo, yo tengo que contarte una historia, muchas en realidad. Tengo que contarte cuál es el antecedente del indigenismo. Ahí está. Bienvenidos a los que se están conectando a Academia Sigma. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lisbeth León, José María, saludos desde Pisco. ¿Qué tal? Qué buena. Extraño Pisco también. Gaby, Mayra, saludos desde Villa María el Triunfo. Qué bonito. Jason, ¿qué tal? Saludos a todos. Ya saben, estamos aquí en Academia Sigma en 1 hora para aprender, no 2 minutos, 1 hora para aprender. Y acá estamos conmigo, Luis Daniel Marino, trabajando un poquito para los que recién se conectan sobre el indigenismo. Saludos desde California, Promo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bueno, te contaba entonces. Si hablamos nosotros del indigenismo, escúchame bien, algo interesante tenemos que ver acá. El indigenismo no nació de la nada, fue un proceso gradual. Este indigenismo se marca por algunos antecedentes específicos. ¿Cuáles son estos antecedentes? Primero, vamos a tener algo llamado el problema del indio. La primera vez que estamos acercándonos poco a poco a esto que es el indigenismo, se va a dar a través de un fenómeno conocido como el problema del indio. ¿Qué es el problema del indio? El problema del indio tiene que ver con los ensayistas que analizaron desde una perspectiva externa a este personaje todavía llamado indio, ¿sí? Todavía se llamaba indio, ¿ya está? Desde afuera. ¿Qué tal? Saludos desde Puno. Saludos desde Chincha. ¿Qué tal? Oh, gracias por tus palabras. Vamos, ya está. A ver, te decía, si nosotros hablamos del problema del indio, esto tiene que ver con los ensayos que se destinaron a analizar el problema del indio, repito, desde una perspectiva externa, no una perspectiva interna. No son indígenas los que están hablando, son personas que están analizando desde afuera la realidad del indio. 2 ensayistas participaron acá. El primero en el siglo XIX se llamó Manuel, ¿lo recuerdas? Manuel González Prada, el sibarita, el apóstol de la muerte, el anticristo. Si hablamos de Manuel González Prada, en el siglo XIX Manuel González Prada escribe Páginas Libres. Y Manuel González Prada, dentro de Páginas Libres, tiene el discurso en el Politeama. Y en el discurso en el Politeama, así fresquita la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, fresquito, esta etapa conocida como la reconstrucción nacional, Manuel González Prada, influenciado por el positivismo, influenciado por el anarquismo, con una visión progresista donde predominaba la ciencia. Manuel González Prada plantea una renovación ideológica. Y cuando Manuel González Prada, el que escribió Árboles nuevos, frutos nuevos, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, Manuel González Prada analizaría el problema del indio. Y Manuel González Prada plantearía, primero, que el problema del indio se basa en este conflicto. Es un problema de tipo educativo. Educa al niño, educa al indio
y verás cómo el indio se levanta. Segundo, Manuel González Prada plantearía que el problema del indio se debe sobre todo al centralismo. El Perú no solo es Lima, el Perú también son las provincias. Y Manuel González Prada acaba de mencionar algo que también Clorinda Mato aludiría, la famosa Trinidad embrutecedora, conocida también como el trío diabólico. ¿Te acuerdas? Como el trío diabólico. Y González Prada diría algo así más o menos como: la nación está formada por la muchedumbre de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. Descentralización. 300 años ha que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Enséñale siquiera leer y escribir, y veréis cómo en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre. A vosotros, maestros de escuela, toca galvanizar la raza que se adormece bajo la tiranía del juez de paz, del gobernador y cura, esa trinidad embrutecedora del indio. Esas fueron palabras de González Prada. ¿Qué está diciendo González Prada? Toca galvanizar a esa raza, toca revestir, toca forrar a esa raza. ¿Por qué? Porque la educación es aquella que le puede dar la dignidad. Tú dale educación al indio y verás cómo crece. Tú dale educación al indio y verás cómo progresa. Esta imagen de la Trinidad embrutecedora la vamos a ver también ¿dónde? Cuando hablemos, por ejemplo, de Clorinda Mato de Turner. ¿Qué dice acá? Ajá, la gente está melancólica. Lucrecia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué dice acá? Mis híbridos ¿qué hablan? Ya, vamos a ver, siempre hay un niño rata por ahí. No, estoy bromeando, no se me vayan a enojar. Ustedes saben que a mí me gusta ser sincero y molestar, ¿ya? No vayan a molestarse, si era bromita, era bromita. Lucrecia, claro que te recuerdo, Lucrecia, un abrazo para ti también y para tu promo. Bueno, ya me están haciendo sentir viejo, promoción 2009, mira qué tío que estoy ya. Me voy a afeitar para ver si me bajo unos años y unos kilos. Bueno, una vez que hablamos de Manuel González Prada sería el primero, pero no el único. El otro ensayista que analizó el problema del indio, ¿correcto? El otro ensayista que analizó el problema del indio sería José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui. ¿Listo? A ver. Si hablamos de José Carlos Mariátegui, ¿qué planteaba él? A ver, ¿qué dice por acá? Yuri Ucharico. Yo quisiera escuchar el indianismo y no el indigenismo. ¿Qué tal? Mucho gusto. No te preocupes, sabes que al final los comentarios van a plantear los temas que quieran para la próxima transmisión y hacemos el tema que ustedes planteen. No se preocupen. Vamos a conversar. Si hablamos nosotros, por ejemplo, de José Carlos Mariátegui, Mariátegui en los 7 ensayos plantearía que el problema del indio no es un problema moral, no es un problema de corte religioso. El problema del indio para José Carlos Mariátegui tiene que ver directamente con el gamonalismo. El problema del indio para José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos, el segundo ensayo, el problema del indio, manifiesta que el problema del indio tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el latifundismo. ¿Te das cuenta? Y es acá que Mariátegui diría lo siguiente: el gamonalismo invalida inevitablemente toda ley u ordenanza de protección indígena. Es decir, por más que hagas una ley para proteger al indígena, por más que hagas una ordenanza que intente proteger al indígena, el gamonalismo le invalidaría. ¿Por qué? Porque el hacendado, el latifundista, es un señor feudal. Palabras de Mariátegui. Contra su autoridad sufragada por el ambiente y el hábito, es impotente la ley escrita. Para Mariátegui, la ley se vuelve impotente ante el gamonalismo. El trabajo gratuito está prohibido por ley, dice. Y sin embargo, trabajo gratuito y trabajo forzado sobreviven en el latifundio. Y es por eso que Mariátegui diría: el juez, el subprefecto, el comisario, el maestro, el recaudador están enfeudados. Esa palabra usa Mariátegui: enfeudados a la gran propiedad. Dicho de otro modo, el problema más grande aquí es el problema de la tierra. Estos dos son los que van a analizar lo que conocemos
como el problema del indio. ¿Qué es el problema del indio? Para Mariátegui, un problema de tierra. Para González Prado, un problema de educación, de ciencia, de formación. Y ahí lo tenemos. Genial, genial. Ya tenemos entonces nuestro primer antecedente. Sí, Weldran, así se pronuncia, interesante tu nombre, muy bien. Ajá, ¿qué tal, Joel? Mucho gusto. Ajá, gracias, Daniel. Vamos, oh, saludos, saludos. A ver, todo está bien entonces. ¿Qué tal? Vamos, 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 vamos. A ver, seguimos, seguimos, seguimos. Si hablamos nosotros del problema del indio, ahora vamos a plantear lo que se conoce como el segundo antecedente. El segundo antecedente del indigenismo se llamaría indianismo. La pregunta sería, ¿qué cosa es indianismo? Te cuento. El indianismo es la primera fase. Este indianismo nace a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del XX. Es también una visión desde fuera, pero obviamente es una visión distinta. Por ejemplo, vamos a tener dos clases de indianismo. En el Perú podemos ver un indianismo paternalista. Este es el que te pide San Marcos, ¿cierto? Un indianismo paternalista. Este indianismo paternalista está representado por Clorinda Mato de Torner. ¿Recuerdas? Este, por ejemplo, es aquel indianismo que te pide San Marcos cuando habla de realismo, ¿no? Y también cuando habla de indigenismo, Clorinda Mato de Torner. Un detalle importante, ¿qué es el indianismo paternalista? El indianismo paternalista se podría decir que fue el primer intento antes del indigenismo para tratar de rescatar a este personaje. El indianismo paternalista manifiesta que el indio, escucha, todavía le llamamos indio, por eso indianismo. El indio es un ser indefenso, un ser indefenso. El indio es un ser desprotegido. El indio es un ave sin nido que el blanco tiene que proteger. ¿Se entiende la idea? El indio es un ave sin nido, pobrecito, que el blanco tiene que cuidar, tiene que proteger. Profe, ¿cómo que blanco? Nadie habla de blanco. Recuerda que estamos en el siglo XIX. En el siglo XIX estos términos todavía eran válidos. Entonces, para Clorinda Mato de Torner, por eso, repito, el indio es un ave sin nido. ¿Recuerdas los esposos Yupanqui? Que en el pueblo de Quilla, del Cusco, viven sometidos por el trío diabólico. El cura, el juez y el gobernador. Y tendrían que ser los esposos Marín, Fernando y Lucía Marín, aquellos que intervengan, que defiendan, que rediman al pobre indio. Eso es indianismo paternal. Es otro antecedente para este indigenismo. ¿Estamos bien por acá? Saludos desde mi casa. Un saludo para tu casa también. Lilianita, un abrazo de oso. De esos... Ajá. ¿Cree que el indigenismo no evolucionó lo suficiente? Buena pregunta, Pedro. Te la respondo al acabar la transmisión, porque sobre eso es sobre lo que queremos llegar al final. ¿Listo? No te preocupes, no te preocupes. Vamos a retomar esa pregunta al final de la transmisión, después de haber planteado todo el marco, para que todos pensemos más o menos sobre esto, ¿ya? Vamos. El indianismo paternalista no es el único. Te cuento, repito, estas transmisiones son algo así como una hora de relajo, ¿ya? Para mí yo los trato de tomar como relajo, ¿sí? Estas transmisiones son para todas las universidades. Como se habrán dado cuenta, estamos con alumnos de Puno, Ayacucho, Chincha, Pisco, Ica, Huancayo, Arequipa y hasta fuera del país. ¿Qué tal? Bueno, lo que queremos hacer es algo que les sirva a todos. Existe otro indianismo, es cierto, San Marcos no lo menciona, pero las demás universidades sí, así que lo voy a mencionar. Existe lo que se conoce el indianismo exótico o indianismo exotista. ¿Qué cosa es un indianismo exótico? Te cuento. Ver al indio como un elemento decorativo, ver al indio como algo llamativo, ver al indio como, mira qué lindo, trae su pollera, su chullo, mira, habla en quechua, pero no lo revalora verdaderamente. Es decir, una cosa es proteger al indio pobrecito desvalido y otra cosa es querer sacarte un selfie con él porque se ve bacán, pero no te interesa su vida. ¿Te das cuenta? ¿Quién tiene esta clase de indianismo en el Perú? Ventura, García, Calderón. ¿Quién es Ventura García Calderón? Te cuento.
Ventura García Calderón es el autor de La venganza del cóndor. Para Ventura García Calderón, el indio se va a configurar como un elemento exótico, un elemento decorativo. A eso se refiere. Y esto, por ejemplo, lo vamos a ver en sus cuentos La venganza del cóndor. Te cuento un poquito sobre esto. El que está en casa relajado, pues me escucha nada más, ¿ya? No te estreses, no te compliques, no te traumes, no todo es San Marcos en esta vida. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches. Gracias, Axel, por tus palabras. ¿Qué tal? A ver, saludos de mi casa. Nos quedamos ahí, ¿no? Saludos de mi casa, ya lo había leído. Ya, vamos a ver, te cuento. Ventura García Calderón escribe La venganza del cóndor. Y dentro de este vamos a encontrar varias historias. Hay una cuestión importante con Ventura García Calderón. Va a ser muy criticado. Él pertenece a inicios del siglo XX, una época que se conocía como el arielismo. En la época del movimiento colónida, ¿te acuerdas? Abraham Valdelomar, el posmodernismo. En la época del simbolismo de José María Eguren, también aparece un grupo conocido como el arielismo, que tienen como mentor, como líder, tienen como ídolo a el ensayo Ariel de José Enrique Rodó. Por eso se llamaban arielistas. Y es en este arielismo donde aparece Ventura García Calderón. Se conocieron también como la generación novecentista, porque es la que inicia los 1900. Estos arielistas pertenecían pues a una visión casi aristocrática de la realidad peruana. Y Ventura García Calderón hablaría de indios, pero muchos lo criticarían porque hasta argumentarían, el mismo Arguedas, cuando leyó a Ventura García Calderón, no sabía de qué país eran esos indios, porque él nunca había visto unos así. Es decir, retrata indios, pero como que lo hace desde una visión demasiado externa. No analiza la profundidad de estos personajes. Por ejemplo, hay un cuento de Ventura García Calderón bien interesante llamado El alfiler. ¿Lo has oído? ¿Lo has leído? ¿Lo has escuchado? El alfiler es un cuento de Ventura García Calderón que nos cuenta la historia de Timoteo Montaraz. Y cómo Timoteo Montaraz, aparentemente un indio hacendado, ya por ahí no lo sé, Rick, suena falso, aparentemente un indio hacendado, don Timoteo Montaraz, recibe un peón conocido como el borradito, porque la viruela le había dejado las marcas, pues, ¿no? Y este borradito llega y dice, don Timoteo, urgente, la hacienda de su yerno. Y don Timoteo Montaraz coge el caballo y se va hacia la hacienda del yerno. Cuando Timoteo está cabalgando a ver al yerno, se encuentra con el mayordomo de la hacienda de su yerno y dice, ¿a dónde vas? ¿Quién anda ahí? Señor don Timoteo, voy a traer al médico. Se fue el mayordomo. Timoteo llega a la hacienda en donde está su yerno y lo encuentra el yerno sentado en la puerta, triste, deprimido, y le dice, ¿qué pasó? Él la mira y le dice, su hija, mi grimanesa. Le agarra el hombro. Timoteo ceremonioso entra a la casa y ve a la hija echada sobre la mesa, como en un altar. Estaba vestida para su entierro, estaba muerta. Timoteo se acerca al cadáver de la hija, la contempla, y a Timoteo le llama la atención algo. Algo le brillaba en el pecho, cerca al cuello, algo le brillaba en el pecho. Timoteo se acerca, araña y saca. Era un alfiler. Aún impregnado en sangre, Timoteo envuelve este alfiler en un pañuelo y lo guarda. Tenía un alfiler clavado aquí en el esternón. Timoteo sale donde el yerno y le dice, ¿qué pasó? Mi grimanesa, decía. No te preocupes, hablaremos pronto. Timoteo regresa a su casa. Timoteo se pone a pensar a la hermana de Ana María, quiero que vayas a visitar a mi yerno. Ana María fue a visitar como ordenaba el papá. Y una vez, y otra vez, pasaban las semanas. Y una tarde en que Timoteo estaba en las estudios, Timoteo ve que entra su yerno, Conrado, de la mano de su otra hija, Grimanesa. Y cuando entran los dos, dice, señor Timoteo, quiero pedir la mano de su otra hija. Quiero pedir la mano de Ana María.
Timoteo lo mira y dice, Ana María, retírate por favor. Los deja solos, cierra la puerta. Timoteo se acerca y Timoteo le dice, ¿te quieres casar con mi hija? Sí, padre. Timoteo se acerca a su biblioteca, coge el pañuelo, abre el pañuelo que aún estaba manchado en sangre y le enseña el alfiler. Y cuando Conrado ve el alfiler se tira al suelo, mi grimanesa, comienza a llorar y le dice, dime, ¿mi hija te fue infiel? Sí, padre. Dime quién fue. El mayordomo, padre. ¿Y ya lo encontraste? Lo estoy buscando, padre. Pues cuando lo encuentres, ¿qué vas a hacer? Lo voy a matar, padre. Muy bien, dijo Timoteo, muy bien. Agarró el alfiler, lo limpió con el pañuelo y le dijo, yo te doy mi bendición para que te cases con mi otra hija. Y si ésta también te engaña, se lo clavas, por favor. Y ahora vete, que no pueden ver llorar al gran Timoteo Montaraz. Ese, por ejemplo, es un pequeño cuento de Ventura García Calderón. Mira la imagen, ¿no? O sea, la mujer le había sido infiel y el marido pues le clavó el alfiler en el pecho para matarla. Y el papá le dice, o sea que mi hija te fue infiel. Bueno, cásate con la otra y si esta te engaña también se lo clavas, toma. Esa es la imagen de indio, entre comillas, que mostraba Ventura García Calderón. A eso vamos a llamar indianismo exótico. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¡Bravo! Ya, vamos, ¿tú también le clavarías el alfiler? Vamos a ver. ¡Ojo! Estoy viendo mi cumpa por allí, mi querido cumpa. ¡Lo justo! Dice el maestro Daniel. Un abrazo, maestro Wikigeo. Siempre yo pidiéndole perdón por mis horrendos mapas. Un abrazo, maestro Wikigeo. A la próxima lo invito a mi casa para que dibuje el mapa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya están? ¿Están? Obviamente a eso vamos a llamar nosotros, repito, indianismo exótico. Ahora, un último antecedente. A ver qué pasó, ¿todo está bien? Está en toda buen ticlio. También se lo clavas. Ok, esa gente brava. Ya está. Ahora, a ver, antes que el profe ya me clavó. Ok, ya están sufriendo. Frío de frío. No, sí, bien ticlio, Timoteo Montaraz, bien ticlio. Ahora, vamos a ver algo bien interesante. ¿Qué tal? Saludos, Víctor. Vamos a ver. Te cuento un detalle. Antes de continuar, hay un último punto, ¿ya? Que para San Marcos se considera antecedente, pero para otras universidades ya se considera indigenismo. Eso es lo que quiero que analicemos aquí. Para San Marcos, escúchame bien, para San Marcos, ¿ya? Para San Marcos, el indigenismo va a estar acá y este es un antecedente. Pero para otras universidades, este es prácticamente uno de los primeros indigenistas. Por eso lo voy a poner aparte. Pero antes de contarte sobre eso, un detallito. Estamos aquí hoy, 27 de agosto, cerrando el mes, con la enorme noticia de que San Marcos ya lanzó fecha para su examen de admisión. Bueno, pues, si tú estás buscando un súper repaso de letras, si tú estás buscando pulir letras para el examen, todas las fórmulas te las sabes de memoria, los problemas de matemática y física los haces al ojo, pero quieres reforzar letras, Sigma inicia este lunes el repaso letras. Así que no olvides, full repaso nocturno, así, para los lechuceros. Y si estás empilado, hasta la amanecida la hacemos fácil. Así que no olvides, el Sigma Chat está abajo, entra al Sigma Chat y pide consulta sobre nuestro super repaso que vamos a arrancar este día lunes para todos aquellos que están con los días contados para el examen de admisión. Al mismo tiempo, te queremos invitar, este domingo tenemos un evento, este domingo tenemos una maratón. Por favor, querido tío Sigma, si pones en el chat la foto o la publicidad de la maratón para que sepan, si no ustedes vayan publicaciones más abajo, estaremos el profesor Fran Samaniego, estaremos por ejemplo, si no me equivoco, el maestro Wikigeo también, quien te habla, vamos a llevar psicología, un maratón de letras, pero destinado a la ayuda social. Siempre en Sigma
sabemos que cuando uno recibe bendiciones también tiene que entregarlas. Entonces, por eso hacemos estas clases gratuitas también, ¿no? No todo es trabajo, no todo es ganancia. Lo mismo, este domingo los profes estamos emocionados para hacer un gran evento pro fondos para colaborar con los niños que menos tienen. Así que ya sabes, si te inscribes para este fin de semana, contarás con un buen maratón, unos buenos repasos, unos buenos cursos, unos buenos materiales y al mismo tiempo estarás ayudando a otros. ¿Listo? Así que ya sabes, somos Sigma. Este domingo nos vemos. El examen va a ser el 2 y 3 de octubre, 2 y 3 de octubre. Claro, el maestro Wikigeo presente en la maratón también. Todos nos sumamos, todos nos sumamos. Bueno, ¿era Trabuco? ¿Quién era Trabuco? Ahí está, ahí está, ahí está, para apoyar en la maratón, ahí está el link, ya tío Sigma lo acaba de subir. Bueno, te cuento, seguimos. Otro antecedente del indigenismo, para San Marcos es antecedente, para otras universidades ya es indigenista. Enrique López Albújar. Si tú estás ahí en tu casa y estás revisando, por ejemplo, tus materiales de la pre a la universidad a la que postulas, te podrás dar cuenta que, por ejemplo, si tú tienes el material de San Marcos, Enrique López Albújar te sale que es antecedente del indigenismo. Sin embargo, si tú eres postulante a otra universidad del interior del país, te va a salir que él ya es indigenista, ¿cierto? Perfecto, ¿qué dice acá? Eso lo hace diferente a la Academia Sigma. Ok, qué bonito. Mi profe en Newton hace como 12 años. Claro, Grecia. Curiosamente fue la primera promoción a la que le enseñé en ese colegio. Fara Cristina, tú eres la segunda promoción a la que le enseñé en ese mismo colegio. Qué loco, wow. Wow, estamos tíos, ya. Bueno, te contaba. Si hablamos de Enrique López Albújar, Enrique López Albújar va a asumir el apodo de Sansón Carrasco. Este Enrique López Albújar, abogado sanmarquino, tenía el sueño de participar pues en grandes conflictos de derecho. Sin embargo, el tipo por su tesis anarquista no lo dejaron graduarse, tuvo que cambiarla y Enrique López Albújar fue destinado a trabajar a la Sierra Central. Fue destinado a trabajar, por ejemplo, a Huánuco también. Fue destinado a trabajar también a la zona Itingo María. Y este Enrique López Albújar, que quería ver conflictos de grandes empresas, terminó metido en medio de un mundo que era ajeno para él. Escúchame, Albújar nació en Chiclayo pero vivió en Piura. Albújar era norteño, había estudiado en Lima y ahora se encontraba con gente que le hablaba en quechua. Algunos español, pero en quechua. Y Albújar, con ese análisis de aquellas personas que quieren aprender, se puso, por ejemplo, a investigar. Y Enrique López Albújar comenzó a hacer su propio léxico de algunas palabras. Y Albújar analizó algo especial, la ley indígena. Albújar te va a hablar, por ejemplo, desde una perspectiva del naturalismo. Existen universidades en este país donde el indigenismo lo parten en tres. Indigenismo naturalista, Albújar; indigenismo regionalista, Ciro Alegría; indigenismo simbolista, Arguedas. Y existen universidades como la de San Marcos que lo parten en indigenismo del norte, del centro y del sur. Así tenemos la perspectiva. Si hablamos de Albújar, Albújar es naturalista. ¿Por qué? Porque Albújar analiza de manera fría. Albújar analiza la ley. Albújar es violento, es agresivo, es sangriento también. Con Enrique López Albújar vamos a tener, por ejemplo, la presencia del negrismo. Recuerda que él, al tener influencia norteña, tuvo contacto con lo afroperuano. Y acá vamos a tener este primer momento, negrismo se le llamaba, donde nace esta novela tan recordada llamada Matalache. Una novela donde el mismo López Albújar dice: esta no es una novela vanguardista, esta es una novela retaguardista, dice. Y Albújar esta novela la ambienta, por ejemplo, en el Virreinato, en la Hacienda Latina, en Piura, donde el negro José Manuel, alias Matalache, es un negro cementá. ¿Cómo? Es un negro cementá. Así escribe Albújar, ¿te acuerdas? Escritura fonética. Y este negro semental que despierta las ansias de la niñita María Luz, la hija del dueño, ¿no? Y te acuerdas que luego, como indigenismo, Albújar publicaría un libro que podríamos considerar
que es uno de los primeros libros que trajo estos términos quechuas a la capital. ¿Cómo se llamó este libro? Cuentos andinos. Algo llamativo que tiene Cuentos andinos, por ejemplo, es que al final tiene un glosario quechua español, producto de su análisis. Y Albújar, sobre todo, se puso a analizar el asunto de la ley indígena, el asunto de la ley en estos pueblos. ¿Tienen o no tienen ley? Pues no. Y Albújar te cuenta, por ejemplo, lo siguiente. Albújar dice que el indio Consemail estaba ante el consejo de yayas. Y los yayas lo miraban fijamente. Primero te robaste una gallina y te condenamos a la Yachichun. Hay que aconsejarle. Luego te robaste un carnero y el dueño del carnero quería matarte, así que te condenamos al Yachayachishun. Hay que reconciliarlo. Y ahora te robas una vaca. Pero esa vaca era mía, pues tuviste que venir antes a denunciarlo. Y ahora el dueño viene a denunciarte y como te robas una vaca, tenemos que condenarte al Gitarishun. Pena de destierro, saquémoslo de aquí. Y si vuelves, te aplicamos ¿te acuerdas el nombre del cuento? Ushanan Hampi, que se puede traducir como último recurso o pena de muerte. Y en ese momento Consemaile fue desterrado. Analiza las palabras del Albújar. Un indio no puede vivir sin su tierra, sin su choza y sin su madre. Mira, ahí están analizando, ¿no? Sin su tierra, sin su choza y sin su madre. Y no aguantó mucho tiempo hasta que una noche le tocó la puerta. La mamá abrió la puerta y dijo, pasa, guaguita. Y él entró. ¿Cómo sabías que era yo? Te conozco, mi guaguita. El problema es que la gente lo vio y la gente comenzó a gritar, ¡yayas! ¡Ushanan Hampi! ¡Ushanan Hampi! Todos se levantaron. Tenían rifles también, ¡Ushanan Hampi! Y comenzaron a llegar hacia la casa del Consemaile. Cuando Conce sentía que estaban afuera de la choza, ¡al suelo, mamá! Y las balas pasaron por la choza. Conce escapó. Conce llegó a la torre de la iglesia. Desde allí disparaba para ahuyentar a la gente. Pero se acercó un hombre, era José Facundo, el indio que tenía la labia. Y José Facundo dijo, hermano Consemaile, ¿qué quieres? Hermano Consemaile, ¿te acuerdas cuando jugábamos de niño? Claro, hermano Consemaile, mira tú, te has convertido en un hombre, que aunque hayas tomado malos pasos, eres admirable, porque estás aquí por tu madre, estás aquí por tu choza, y eso es digno de un hombre. Te quiero pedir un favor, Consemaile. ¿Qué quieres? Quiero tener el honor de decir que yo fui la última persona que abrazó a Consemaile. Y obviamente Consemaile lo agarró el sentimiento. Consemaile bajó de la torre, hermano José Facundo, hermano Consemaile, se abrazaron los dos y cuando José Facundo, un hombre enorme, lo abraza, Consemaile grita, ¡ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Consemaile le da un pisotón, Consemaile con el cuchillo le corta la lengua. Consemaile tiene dos opciones, huir o ir donde está su madre, pero donde está su madre está el pueblo. Y Consemaile fue donde estaba la mamá. Mamá, mamá, y un culatazo de escopeta le dio en la pierna. Mamá, y comenzaron a golpearlo, y un cuchillo entró por su costado. Mamá, y terminó pues desmayado con un golpe en la cabeza. Hay que arrastrarlo, llevémoslo por los cactus. Comenzaron a arrastrar el cuerpo de Consemaile. Inmediatamente se le anudó una soga al cuello y comenzó a arrastrar. Primero por el pueblo, para que según los yayas todos vieran cómo se cumplía el Ushanan Hampi. Después lo llevaron por la senda de los cactus. Cuando los arrastradores llegaron al fondo de la quebrada, a las orillas del río Chillán, solo quedaba de Consemaile la cabeza y un resto de espina dorsal. Lo demás se quedó entre los cactus, las puntas de las rocas y las quijadas insaciables de los perros. 6 meses después, todavía podía verse sobre el dintel de la puerta de la abandonada y siniestra casa de los Maile unos colgajos secos, retorcidos, amarillentos, grasos, a manera de guirnalda. Eran los intestinos de Consemaile, puestos allí por el mandato de la justicia implacable de los yayas. Fin. Pregunto, ¿fueran sus vísceras las que estaban como guirnaldas? Claro. ¿Y solo quedó la cabeza y la columna? Claro. Una pregunta, ¿los indígenas son salvajes? ¿O los indígenas son civilizados?
según este cuento? ¿Los indígenas son salvajes o son civilizados? Hola, hola a todos. La traición, hermano. La traición, prof. Lo sé. Muy bien. Si te bloqueo, te estaremos viendo, si no para bloquearte también. Ah, qué buena. Ya está. Vamos. Los indígenas, según este cuento, aunque suene raro, son civilizados. ¿Por qué son civilizados? Porque, si te das cuenta, primero le aconsejaron, luego lo reconciliaron, luego lo desterraron, y la pena de muerte era el último recurso. ¿Se entiende la idea? Último recurso. Esa es la pena de muerte. Ushanan Hambi. ¿Está fácil hasta acá? Sencillo. Perfecto. A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? No olvidar que este domingo es la maratón por los niños. Costo de donación 15 soles. 15 soles cuesta la mega maratón. Publica, por favor, tío Sigma, los cursos que vamos a estar para poder difundirlo. No olvides publicar los cursos. Y obviamente en la misma página puedes encontrar la información. Estaremos historia, geografía, literatura, psicología, diversos profesores haciendo este evento para ayudar a otras personas. Así que ya sabes, si tú pagas tu inscripción para esta mega maratón del domingo, vas a tener un evento y la satisfacción de estar ayudando a otros. ¿Listo? Y también este lunes empezamos nuestro super repaso San Marcos, letras por la noche. Así que ya sabes, si quieres pasar la noche con nosotros, inscríbete al super repaso aquí en Sigma. Bueno, sigamos. ¿Qué dice acá? Ajá. Literatura, biología, historia, geografía, economía y psicología. Mira, tremenda maratón. Vamos a estar, aparte del humilde maestro de literatura, el gordito quien te habla, el gran maestro de biología, va a estar el profesor de historia, Franz Samaniego, va a estar Wikigeo, economía, psicología. Es un gran evento, así que ayuda y aprende. ¿Listo? Contamos contigo. Seguimos. Vamos, hablemos un poquito, ¿qué dice acá? Ah, ya, todo bien. Sobre el indigenismo. Vamos, entramos a la recta final. Como te dije, estas clases son pues así como pequeños comerciales. 1 hora para aprender y nos quedan más o menos 10 minutos. Así que vamos, te cuento un poquito. ¿Qué tal, Paul, Ricky? ¿Cómo estás? Gracias por tus saludos. Si hablamos de indigenismo, escúchame, si hablamos nosotros de indigenismo, para San Marcos, por ejemplo, el indigenismo se parte en 3. Norte, centro y sur. ¿Correcto? ¿Qué dice acá? El Dios. Ni a la uña le llevo a Dios, ni eso, ni a la mugre le llevo a Dios. Habla bien, no seas profano, vamos. Si hablamos nosotros de indigenismo, tenemos norte, tenemos centro y tenemos sur. Si hablamos del indigenismo, no es lo mismo en la literatura indigenista la visión norteña. Nosotros sabemos que nuestros hermanos norteños, saludos a todos los norteños que estén aquí presentes, saludos a los queridos norteños, el norte es cálido, el norte es alegre, el norte es fluido, mi familia es norteña, Chiclayito presente, un abrazo para Tierra Santa, el clan Ubiyus. Bueno, si te das cuenta, el norte es cálido, afectivo, el norte se podría decir que es más festivo, el norte se podría decir que es más familiar. En cambio, el sur, no es menospreciar para nada, pero el sur es más formal, el sur es más diplomático, el sur es más serio, ¿cierto? En el sur hay un poquito más de desconfianza y en el sur también hay mayor protocolo. Hablemos del sur, Arequipa, Cusco, Abancay, Apurímac. Y si hablamos del centro, pues el centro, me refiero a los Andes, no a Lima, el centro es rebelde. Huancayo, Pasco, ¿cierto? El centro es rebelde. Entonces, para nosotros, el indigenismo se va a dividir en norte, centro y sur. Música norteña, claro, es como comparar la música norteña con la música sureña, pues no, hay una diferencia hasta en los temas. Acá vamos a tener pues los guaynos melancólicos, tristes, ¿no? Ya está, perfecto. Habla bien, Tomachín, vamos. Si hablamos del norte, vayámonos al norte. En el indigenismo del norte tenemos a Ciro Alegría Bazán. Ciro Alegría, escúchame bien, Ciro Alegría viene a ser el indigenista que tiene una inclinación regionalista. Si tú postulas a otra universidad, no San Marcos,
El indigenismo se dividía así: naturalista, regionalista y simbolista arguedas. ¿Qué significa esto? ¿Te acuerdas que en nuestra clase pasada, quienes se conectaron, vimos Doña Bárbara? Si no estuviste en nuestra clase pasada que vimos Doña Bárbara, pues fácil, jala, jala, jala la página hasta el día 20 y vas a ver que el 20 hicimos una clase de Doña Bárbara. Aquí está publicada en la página, no la hemos borrado. Ahí hablábamos un poquito del regionalismo y decíamos que el regionalismo es civilización versus barbarie. Decíamos que el regionalismo tiene que ver con ¿qué? El regionalismo tiene que ver con la lucha entre el campo y la ciudad. Pero con Ciro Alegría sucede algo especial. Para Ciro Alegría no va a ser como para Rómulo Gallegos. Para Gallegos en Venezuela, la ciudad es la civilización, que va a educar a la provincia, que es pues la barbarie. En cambio, para Ciro Alegría, la ciudad es, se podría decir, la barbarie, y la provincia es pues la civilización, pero específicamente en dos elementos. Vamos a plantearlo por acá. Para Ciro Alegría, una palabra clave va a ser la comunidad. La comunidad versus el gamonal. Y si hablamos de gamonal, hablamos pues de la hacienda. Para Ciro Alegría, la hacienda es el espacio de explotación. Para Ciro Alegría, la hacienda es el espacio de pobreza. ¿Correcto? Para Ciro Alegría, la hacienda es el espacio de marginación, el gamonal, y la comunidad es el espacio de desarrollo. Ciro Alegría, en El mundo es ancho y ajeno, te dice: antes todo era comunidad. No había haciendas por un lado y comunidades acorraladas por el otro. No, 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 no. Pero llegaron unos foráneos que anularon el régimen de la comunidad y comenzaron a partir la tierra en pedazos y a apropiarse de esos pedazos. Los indios tenían que trabajar para los nuevos dueños. Entonces los pobres, porque así comenzó a haber pobres en este mundo, preguntaban: ¿qué de malo te había en la comunidad? Y nadie les contestaba, o por toda respuesta los obligaban a trabajar hasta reventarlos. Por eso al final del mundo es ancho y ajeno, estoy hablando de esta novela, El mundo es ancho y ajeno, que si tú, por ejemplo, aún no postulas, pero estás siguiendo el material de la Pre San Marcos, en este material de la Pre San Marcos te das cuenta que ahora van a dedicar muchas semanas al mundo es ancho y ajeno. Hay que leer la novela. Y en la parte final de esta novela, cuando Benito Castro se dirige a la comunidad, tú sabes que El mundo es ancho y ajeno es la novela ambientada en Rumi, ¿cierto? Rumi era la comunidad, el espacio de desarrollo que el gamonal Álvaro Amenábar quería arrasar. El gamonal Álvaro Amenábar quería acabar con todo. Y te acuerdas que este Rosendo Maki, el alcalde de Rumi, lucha por su comunidad. Sin embargo, Rosendo Maki termina muriendo, producto del abuso. Y entonces, cuando el pueblo estaba perdido, aparece Benito Castro. Y cuando aparece Benito Castro simplemente dice: nos dicen que vayamos para allá, que el mundo es ancho. ¡Que el mundo es ancho!, dicen. Yo provengo de ese mundo, yo he visto ese mundo, y mis hermanos los de comunidad que han salido también no me dejarán mentir. El mundo es ancho, pero el mundo también es ajeno. El mundo es ancho y ajeno. La tierra es grande, pero para nosotros no hay un pequeño lugar en el mundo, ¿cierto? Y al final la comunidad termina siendo arrasada por el gamonal. El gamonal termina llevándoselo todo. El gamonal termina arrebatándole todo. Y estos terminan yendo cerro arriba, buscando un pequeño lugar en el mundo. Este es el indigenismo del norte. ¿Estamos bien? ¿Qué dice por acá? ¿Qué dice por acá? Claro, justo estaba mencionando eso. Ajá. Quedan solo 8 vacantes finales, ¿ya? Así que vamos. Llegan a la maratón. Qué bueno, nos vemos en la maratón. Siguiente. Si hablamos de centro, en centro tenemos a Manuel Escorza Torres. Con Manuel Escorza Torres tenemos, por ejemplo, la zona de Junín, la zona de Cerro de Pasco, sobre todo la imagen de las mineras, la minera Volca y Héctor Chacón. Acá tenemos redoble por Rancas. Esto es contexto, pero hasta en las preguntas de Pre San Marcos piden esto, ¿no? Redoble por Rancas. Este se considera como indigenismo del centro. Y el tercer punto va a ser el indigenismo del sur. Y acá tenemos a José
María Arguedas. Arguedas, recordarás, nació en Andahuaylas, ¿cierto? Arguedas nació en Apurímac. Arguedas con su padre recorrería muchas de estas provincias, el abogado viajero. Arguedas enfatizaría mucho en su narración el Cusco, Abancay, algunos de los lugares que aparecen en sus textos. Por eso indigenismo del sur. El indigenismo de Arguedas va a ser un indigenismo simbolista, por decirlo de algún modo. El indigenismo de Arguedas va a ser un indigenismo basado en la cosmovisión andina. A diferencia de Ciro Alegría, que tiene un español quechuizado, a diferencia de Ciro Alegría, que tiene un español con rastros quechuas, José María Arguedas tranquilamente te coloca el quechua y el español alternados en sus textos. Sin traducción inclusive, no como Albújar. Este José María Arguedas va a basarse mucho en esta creencia, en esta cosmovisión. Este José María Arguedas va a llegar casi a bordear lo real maravilloso dentro de la perspectiva indigenista. Y acá, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de los ríos profundos. Esto es lo que te pide un examen de admisión, ¿no? La historia de Ernesto en el internado de Abancay y cómo contempla el mundo, el desarraigo, la marginación. Vamos a tener dentro de este indigenismo, por ejemplo, nosotros acá, Jaguar Fiesta, vamos a tener todas las sangres, el zorro de arriba, el zorro de abajo. Obviamente ya en otro evento vamos a dedicarnos a ahondar sobre alguno de ellos. Hablar sobre Ciro Alegría, hablar sobre Arguedas es una clase aparte. Nosotros acá tenemos como pequeños espacios para plantear el contexto, para plantear un poquito la idea. Lo que he querido compartir contigo hoy es el panorama de indigenismo. ¿Te parece? Entonces, vamos a repasar un poquito de lo que hemos hablado. Veamos, punto número 1. Hemos hablado sobre el indigenismo y hemos determinado la diferencia entre el término indio y el término indígena. Mira cómo el término indio terminó llorando. Ahí está, ya. Hemos dicho que el indigenismo es la revaloración del indígena y la imagen veraz. En el indigenismo vamos a tener como antecedentes a Manuel González Prada y José Carlos Mariátegui dentro del problema del indio. Vamos a tener a Clorinda Mato y Ventura García Calderón como indianismo paternalista y exótico respectivamente, y vamos a tener a Enrique López Albújar para San Marcos antecedentes, pero para otras universidades ya indigenista. Y tenemos el norte, el centro y el sur. Este es el pequeño panorama de indigenismo que queríamos mostrarte hoy. Ya